Proyecto Poemas sobre un mismo tema. Aquí aprenderemos a leer y comparar poemas de diferentes épocas sobre un mismo tema. El ejercicio que realizaremos es a partir de comparar dos poemas y a contestar una tabla con 6 preguntas que se mencionarán más adelante. Y será a partir del poema Grandeza Mexicana y Suave Patria. Pero antes recordemos lo siguiente. La poesía, al igual que la literatura, reflejan el lugar donde fueron escritas. Aunque los poemas traten de un mismo tema, el contenido es diferente. El primer poema es Grandeza Mexicana. Este se escribió en el año de 1604. Y el segundo poema es Suave Patria, el cual se escribió en el año de 1921, con casi 300 años de diferencia. Pero, ¿qué pasaba en el país en ese momento? Grandeza Mexicana se escribió en el siglo XVII, durante la época de la colonia en México, donde la corona y la iglesia tenían el control total de lo que es la Nueva España, es decir, México. Era multirracial, había españoles, portugueses, mozambiques, filipinos, etc., creando castas de la Nueva España. El comercio era algo muy común, así como los roles de la sociedad. La época prehispánica había quedado atrás, siendo remodelada política, religiosa, cultural, económica y socialmente con los valores europeos, aquellos que habían sobrevivido a la masacre. Aproximadamente, solo el 10% de la población indígena se encontraba, ya que los españoles trajeron sus propias enfermedades, como la tuberculosis y la viruela. La economía radicaba en extraer minerales, construir y expansión agrícola. Como parte de la opresión y control fue la evangelización y consistió en despojarlos de sus idiomas, creencias y tradiciones. Asimismo, Suave Patria surgió pocos años después de la Constitución de 1917 y el término de la Revolución Mexicana. Álvaro Obregón era el presidente y se crearon varias instituciones como la SEP. Las mujeres soñaban con tener el voto y el cambio era muy acelerado. Los mexicanos de la clase trabajadora ya constaban de derechos y se buscaba establecer el espíritu de nacionalidad mexicana. Además, se creó la SEP, se nacionalizó el petróleo, se expropió los ferrocarriles, hubo bastante desplazamiento de población y se devaluó la moneda en aquel entonces nacional. La educación sería el medio para establecer la identidad nacional mexicana. Pregunta 3. ¿Cómo es el vocabulario que se utiliza? El primer poema utiliza palabras propias de la época como es el cachupín, el cual es un estereotipo y personaje literario que representaba a los hidalgos, y esto era propio de la clase alta, así como se muestra en la siguiente imagen. Asimismo, Suave Patria utiliza diferentes figuras retóricas, como es símil o comparación, ya que en uno de sus versos mencionan que campanas caen como centavos. La siguiente pregunta es, ¿cómo es descrita la ciudad del poema? Refiere a lo sorprendente de haber construido sobre el agua, es decir, sobre Tenochtitlan. Menciona la diversidad de personas de la pirámide social y de razas que están conviviendo por motivos de comercio, entre otras cosas, percibiendo con un olor agradable y muy fresco. Continuando con Suave Patria, valora los recursos naturales propios de México, como lo es el maíz, entre otras cosas. Reconoce los logros obtenidos, sin embargo menciona que hay mucho por lograr, así como la condición de mestizo no es una situación que excluye, sino que une a toda una nación. Las últimas 2 preguntas de la tabla, las cuales son: ¿qué emoción provoca a los lectores esta descripción? ¿Y cuál consideras que es la opinión del poeta sobre este lugar? Las contestarás tú.